un año que arrancó el gobierno de López Obrador, ¿cómo se encuentra la relación del presidente, de su gobierno, con la opinión pública? ¿Qué es lo que están diciendo las encuestas? Me da mucho gusto recibir de nuevo nuestra tradicional mesa de encuestadores. En esta ocasión me acompaña Lorena Becerra, encuestadora del periódico Reforma. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches. Jorge Buendía, de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás, Leo? Ulises Beltrán, de BGC. ¿Cómo estás, Ulises? Encantado, Leo, de estar aquí. Y Francisco Abundis, de Parametría. ¿Cómo estás, Leo? Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lorena, ¿cómo está el presidente? Tú lo traes en 68. 68% de aprobación. Sí, y 31% de desaprobación. Que de la medición, que la primera medición que tuvimos este año, que fue en marzo, traía 78, son 10 puntos menos, y prácticamente se duplica la desaprobación. Sí. Aún así sigue siendo muy fuerte. De hecho, en la serie histórica de Reforma, en este primer año es el presidente que llega con mayor nivel de aprobación. Más que los que tenían antes. Más que todos. ¿Desde cuándo empezaron ustedes? Desde Zedillo. Desde Zedillo. O sea, de Zedillo, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador, a estas alturas del sexenio es el que más... Es el que más mayor aprobación. Mayor aprobación. Tiene en este Muy momento, bien. sí. Buen día. ¿Ustedes qué traen? 67% de aprobación, pues sí, también en la misma línea de lo que decía Lorena, pues básicamente una caída, lo llegamos a traer en 78, si no me falla la memoria, sí, ¿no? Ha habido una caída de 10 puntos, pero digamos aquí también muchas veces perdemos de vista que el inicio, o sea, la toma de posesión, pues le dio muchos bonos, ¿no? Es como el bono de la toma de posesión. Luna de miel. Yo lo llamaría porque creo que sí se nota claramente el simple hecho de ahora ya es presidente. Las mediciones, por ejemplo, en Oráculos, las mediciones de octubre, noviembre, está como en los 60 y todas las mediciones de diciembre, una vez que toma posesión, ya está arriba del 70 altos. Tienes la guerra con el Huachicol. López Obrador, la guerra contra el Huachicol, que llega a estar arriba de 80 en varias mediciones, y después viene la caída, ¿no? Pero digamos, el primer trimestre, y a diferencia, digamos, de otras administraciones, sí es un trimestre en el que va al alza. Quizá aquí el principal punto de comparación es con Fox, ¿no? Que fue el otro gobierno de cambio, digamos, de radical. Y mientras Fox, todo su primer año fue en caída libre, digamos, en el caso de López Obrador, sube y después se estabiliza durante muchos meses hasta los eventos de Culiacán. Ulises. Sí, coincido plenamente en el número, con una cosa que quisiera señalar, y es que nosotros, supongo que todos lo hacemos, preguntamos el acuerdo, pero también abrimos la posibilidad de un acuerdo blando, condicionado, no sé, acuerdo en parte, el apruebo en parte, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente te lo expresa. O sea, porque el mundo, la cabeza de las personas no es binaria, un poco más compleja, ¿no? Y sí, aquí señalaría algo muy importante, el acuerdo. ¿Está usted de acuerdo o no? La respuesta acuerdo bajó de 70 a 30. O sea, ha bajado muchísimo. El acuerdo... el acuerdo duro. La respuesta del acuerdo duro, el acuerdo El no acuerdo totalmente, Exacto. Con el acuerdo en parte, bajó de 70 a 30. Y pasó al acuerdo en parte. Por eso, el agregado, acuerdo y acuerdo en parte, sigue siendo el mismo y sigue siendo muy alto. Sí. Lo que yo te diría es, este acuerdo ahí está, es muy alto, pero si combinas, se emblandece. Ya no es sólido, digamos, ¿no? Ya no está, ya empieza ahí a ablandarse, digamos, ¿no? Generalmente, no es predicción ni mucho menos, cosa que ninguno de nosotros hacemos. Ya vamos a empezar. Obviamente, si sigue lo que motivó este cambio del acuerdo al acuerdo en parte, se puede pensar que empiece a crecer más rápido el desacuerdo, que señaló Lorena muy atinadamente, ¿no? Paco. ¿Consenso? Una tendencia similar, salvo que creo que siempre lo hemos tenido ligeramente más arriba, lo tenemos solo en 73, pero si lo comparas con enero, que fue la primera medición ya como gobierno, ha caído 13 puntos. Y como dice Ulises... O sea, llegaste a tener 86. En enero y febrero. Sí. Pero como dice Ulises, ese dato puede ser engañoso porque a nosotros la aprobación incondicional, digamos, el aprueba, desaprueba, mucho, poco, el mucho se nos ha caído 22 puntos. Y entonces eso implica que el algo o el poco ha crecido en algo para poder compensar esa caída. Como dice Lorena, no deja de ser altísimo, ¿no? O sea, ya lo quisiera cualquier líder en el mundo para un domingo. Ahora, yo creo que ahí lo que está interesante es cuáles son los puntos críticos de esta administración,
las razones por las cuales el público puede estar cambiando esta incondicionalidad. Yo creo que sí hay 2 o 3 hipótesis en las que creo que también coincidimos, ¿no? Como puede ser el tema de inseguridad, otras discusiones públicas que si no hacen que baje el acuerdo, sí se cuestiona la pertinencia de esa toma de decisiones. Creo que tú lo ilustras muy bien, Lorena, en tu última encuesta, ¿no? Por renglón, aunque ahí sí tenemos diferencias, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos que la gente ya prefiere tirar la toalla y no combatir el narco, y tú lo traes al revés, que sea más interesante porque creo que varias de esas discusiones tienen que ver mucho con el encuadre de la pregunta, cómo se le está planteando al cómo se frasea. Exacto. Sí. Entonces creo que de las o sea, variables, lo que está pesando para reblandecerse el acuerdo presidencial es la inseguridad, ciertos eventos, decías tú, sí, como Culiacán, supongo que sí, estás pensando en eso. Que yo ¿Y te la diría, economía, Paco? Y la economía yo creo que todavía no pega. ¿Todavía no? No, yo creo que todavía no, pero yo creo que pronto puede ser otra de las variables, aunque otra vez entramos a otra discusión, si los programas sociales van a compensar. Claro. A ver, la economía, Lorena. La caída. Yo tengo división en economía. O sea, en realidad, en los combate a la pobreza, en combate a la corrupción, en mejora de ingresos de la familia, toda la parte social está muy bien evaluada. Sí. A partir de la parte de manejo de economía, la población se divide y ya todo lo que es seguridad está reprobado. Ok. Entonces, aquí es importante porque también registramos... O sea, ¿le va bien en lo social? ¿Le va más o menos en lo de economía? Es lo en que lo de economía, más o menos. Más o menos. Y mal en muy mal en seguridad. Perdón, creo que puede ser dividido en lo teórico, pero en lo práctico, que es tu bolsillo, pues a la gente no le está yendo mal. En los subsidios. De hecho, nosotros, 35% nos dice que está recibiendo un programa social del gobierno. 35%. Y de ese 35%, 68% es la pensión de adultos mayores. Que aparte se duplicó, ¿no? Sí. Ahora, las evaluaciones, el índice de confianza del consumidor, que es la serie más completa que hay sobre el tema. Y que correlaciona con el acuerdo presidencial. Con aprobación, pero lo que sí se ve muy claro es que las evaluaciones retrospectivas, es decir, estás mejor o igual que hace un año, en lo del país y en lo personal, siguen siendo predominantemente negativas. Lo que había subido eran las expectativas. Las expectativas son lo que está moviendo, digamos, toda la apreciación sobre la economía, y en particular hay, digamos, una disonancia de que la gente tiende a ver mucho mejor su futuro, el futuro de sus finanzas personales o familiares que el futuro de la economía del país. Podrán ser múltiples razones, pero si hay esa disociación, la gente sigue esperando que le va a ir mejor en lo personal, y yo creo que eso es lo que está detrás, porque las evaluaciones retrospectivas siguen siendo negativas. Siendo mal. Y tú lo mencionaste en un artículo, y yo lo revisé recientemente, todo lo que tiene que ver con indicadores de comportamiento, de intención de compra, está como cadáver, no se mueve absolutamente nada. Eso no afectó para nada, digamos, la llegada de López Obrador. Ulises, tú ya has visto varias crisis económicas de verdad. Las he vivido. Todos las hemos vivido. Pero tú las has medido, sí, ¿no? Bueno, y todos ustedes, ¿no? Aquí no hay una crisis. Aquí hay una desaceleración. Hay una desaceleración, pero o sea, mientras este gobierno no entienda que la mejor política social es el empleo, se está enfilando hacia un problema serio. Porque si no hay crecimiento económico, si el desempleo que crece, etcétera, tarde o temprano, it's the economy, es la economía, no nos hagamos bolas, ¿no? Tarde o temprano lo va a alcanzar. Digo, la inseguridad ya lo alcanzó, ¿no? Claro. Claramente. Sin duda, o sea, mientras no haya, se ven años muy complicados económicamente, se ve poco crecimiento, y de alguna manera u otra lo tiene que alcanzar. Lo que pasa es que la gente todavía no juzga a este gobierno a partir de su desempeño. Y si uno vuelve hacia la elección la vista un poco y te das cuenta de la importancia que tuvo el deseo de cambio, fuera lo que fuera, en la motivación de voto de López Obrador, pues entiendes lo hábil que ha sido este gobierno para mantener vivo ese mensaje. O sea, la cuarta transformación, seguimos cambiando, ya vamos a cambiar, más cambio, más cambio. Además de con esta visión maniquea del mundo en la cual los buenos y los malos
pues, que es el heurístico perfecto para la población, ¿no? Claro. Entonces, A ver, Paco, ese perdón. es lo que yo creo. Una última cuestión. Otra cosa que lo puede alcanzar también es el tema de corrupción. Porque la realidad allá abajo sobre la Sigue corrupción... percibiendo corrupción. Sí, bueno, de una manera espectacular. A ver, el 73% de las licitaciones públicas se dieron por asignación directa. Publicó... Pero más que ¿no? eso, yo creo que es, O sea, la gente sigue viendo que los polis reciben lana. exactamente. Pero hoy por hoy que sí llegan a hay la ser- idea de que se está combatiendo la corrupción. Sí. O sea, la corrupción no es un problema, no es un pendiente que la gente trae hoy en mente, no. Es de hecho, economía e inseguridad, ¿no? es inseguridad, Inseguridad. básicamente. Pero llegó a ser Inseguridad. corrupción el número uno, Ahora, el sexenio pasado. no, yo a ver, recuerdo, yo nunca lo tuve Hay en que uno, pero distinguir creció. dos, ¿no? Hay que No, distinguir La algo, creció, creo. creció como mucho, problema, pero Leo, nunca. es bien problemática, porque no aparece nunca como principal problema. Yo me Pero acuerdo que- déjame creció decirte algo, significativamente creció durante el muchísimo, sexenio subió de el sexenio Peña. a pasado, enero, al final. subió a 9% en enero, una última rapidísima y te quiero decir que lo que más recordó la gente de los mensajes de López Obrador en la campaña fueron sus mensajes de corrupción. Sí. Es decir, te lo dicen como principal problema, no acabo de entender por qué, pero evidentemente subyace mucho de lo que está en el Pero juicio es que de A los ver, va Paco y nos vamos a una pausa. Perdón. Ahí creo que hay que distinguir corrupción en tiempos, ¿no? Sí. Corrupción en el pasado se llama impunidad, ¿no? O por lo menos, y esa es lo que la gente está diciendo que lo está haciendo bien. Y la del presente, pues nos enteraremos en 6 años, No. tal vez, ¿no? No, es que es así. O sea, hoy día está tomando acciones sobre lo que en principio... Pero déjame preguntarte, Paco, porque una cosa es lo que percibe de la corrupción a los altos niveles, y es la corrupción cotidiana. No, está bien, pero esa no o sea, necesariamente- La opinión pública se enfrenta a estas situaciones donde tienen que dar dinero para un trámite público. Uno, no se asume como su responsabilidad. ¿No? Dos, en casi todos los modelos que hay, digo, ahorita el que tengo más claro es Sí. toda la revisión de Latin American Voter y tiene 2 capítulos específicos sobre issue politics o lo que te motiva a votar en dos variables, que es corrupción e inseguridad, y el cambio de comportamiento, si has sufrido corrupción o si has sufrido inseguridad. En inseguridad ciertamente te impacta más y puede cambiar Claro. el comportamiento, que yo creo que es la otra discusión, pero en corrupción no, porque en corrupción está mucho más difuso el asunto. Eso por un lado. Ahora, yo creo que otra parte en la cual no hemos entrado en el análisis es si el que esté bien el presidente necesariamente hace que esté bien su partido. Porque al final toda esta discusión tiene que acabar en el verano del 21. ¿Cómo va a llegar él o su partido al verano del 21? Bueno, porque de vamos otra a ver si manera- va a llegar el partido. Deja tú bueno, eso. veremos. Porque- Tú eres un poco más escéptico, pero es decir, No, es que pues, no puedes ni siquiera elegir a su dirigente nacional, a eso me refiero. Sí, A traen lo que voy con un esto, tiradero. un tiradero sí, traen un espantoso. tiradero. a lo que voy con poder esto, Leo, unifica. es que Sí. todos estos números no dejan de ser teóricos, no quiero decir anecdóticos, motivos de análisis, pero al final todo esto lo tienes que canjear. Por votos. Si no, pues estamos hablando, ¿no? Déjenme hago una pausa y regresamos con nuestra mesa tradicional de encuestadores en un momento más. Estamos analizando la popularidad del presidente López Obrador a un año de haber tomado posesión. Y bueno, la siguiente pregunta pues, es casi lógica. ¿Qué sigue para el presidente en términos de popularidad? Todo el mundo estamos esperando que los resultados que han sido deficientes en los 2 temas que más preocupan a la población, que es la economía y la inseguridad, pues acaben afectado al presidente. De hecho, lo que me han dicho es que ya lo afectaron. Se ha reblandecido la popularidad. ¿Pero qué sigue en ese sentido? ¿Van a pesar todavía más los resultados? Bueno, Jorge? en el tema de seguridad, digamos, ya está posicionado como el principal problema. Cuando tú preguntas cuál es el principal error de esta administración, inseguridad, y es una pregunta abierta, espontánea, Sí. está muy claro, y yo creo que esto sí, pues es como el agua que cae sobre la piedra, ¿no? Va a estar constantemente lastimando. Y digamos la aprobación. necedad del presidente decir que no van a cambiar la También la le va a pegar. estrategia. Aquí creo que lo que hace falta es una contranarrativa. Sí. Que yo creo que no le estamos, bueno, no le estamos viendo, pero probablemente conforme nos acerquemos, digamos, Ok. a la segunda mitad del año, Salga temporada la oposición. electoral, ya se empiece a armar una narrativa. ¿Opositora? Sí, sin lugar a dudas, digo, Sí. pues es parte de las campañas y en la que ya te van a empezar a vincular, habrá pasado ya un tiempo suficiente, ya el recurso a
todo esto es herencia, ya no va a ser tan fácil. Incluso en el tema de seguridad, el presidente ha sido muy enfático en defender su estrategia, decir abrazos, no balazos, y eso sí, ciertamente la gente lo rechaza, ¿no? En la medida en que Lo eso, requiere mano dura la gente. pues está dividida, pero evidentemente que esa división, pues nosotros preguntamos tal cual, ¿qué frase describe mejor el presidente López Obrador? ¿Tiene mano dura o le tiembla la mano? La población está dividida, pero ahí lo interesante es que 44, 46% te dice que le tiembla la mano, que es una brecha significativa con casi el 70% de aprobación. Entonces es un clivaje, Mira. digamos, una fractura Sí. que va a estar presente y que también cruza su base electoral. A ver, Lorena. A ver, aquí yo creo que hay dos cosas. Un tema de lo que estás hablando de la popularidad. Yo creo que sí tenemos que tomar a López Obrador como un político excepcional, ¿no? Entonces no podemos, Sin duda. o sea, pensar que se va a sujetar necesariamente a las normas a las que se sujetaron los políticos previos, porque además... Yo he dicho que es un genio comunicativo y lo sigo sosteniendo. Estoy de acuerdo contigo. La verdad. Y la verdad es que el contacto que él tiene con la población, la cercanía que él tiene con la población, no la habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Y eso es una cosa que la población sí le está reconociendo. Él incorporó y está tomando en cuenta a grupos que se sentían completamente rezagados de la vida política y del sistema anterior, ¿no? Pero entonces los resultados pueden pesar menos en el sentido de decir, pues sí, no hay buena economía, hay temas de inseguridad, pero es mi presidente, es un presidente con el que me Es que lo siento que identificado. vemos hoy por hoy es que en todos los rubros, la aprobación en su desempeño en los rubros Sí. no es tan alta como su aprobación. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que es aprobación personal. Es un tema de persona, claro. Ahora, en el tema de seguridad, yo sí creo que es Pero muy sí va a importante. llegar a pesar los resultados. ¿tú Es crees? que va a tener que pesar. Ahorita 62% nos dice que está fracasando la estrategia de seguridad. Sí. 65% ve más fuerte al crimen organizado que al gobierno. Y 47% nos dice que no le cree al presidente cuando habla de seguridad. Pues fíjate, entonces sí yo es creo que como... ahora el problema, sí. que es lo que decía un poco Sí. Jorge, la estrategia, es increíble la forma en la que él ha manejado la comunicación en seguridad, porque la estrategia no puede ser mejorar la vida de las personas y que las personas sean felices, ¿no? Porque eso no es una estrategia, ¿no? Eso es lo que digo. Perdón, entonces ahí es donde está la oposición. Bueno, es venta de futuro, de esperanza, ¿no? Pero es que esa no es una estrategia, ¿no? No, La estoy de estrategia acuerdo, conlleva no, costos sí. y los vimos en Sí, Culiacán. sí, sí. En Culiacán se llevó a cabo un operativo fallido, sí se perdieron vidas, no se capturó al capo por el que iban. Pero parece que no y le lo costó soltaron. en la opinión pública. Pero es que además, ahí, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no están señalando este ok. error, no? Es- Entonces, él el domingo nos lo vende como un éxito. Sí, que él Culiacán lo salvó. Él salvó a los de Culiacán, ¿no? Él salvó una situación Bueno, que un ellos gran crearon. spin. O sea, la verdad, un spin Pero un maravilloso. spin que le permitió a la oposición, porque nadie dijo, oye, a ver, si hubo Sí. muertos. Sí, sí, sí. Eso no es una estrategia. Lo soltaste. O sea, lo que ¿no? me estás diciendo es que también pesa en la gran popularidad del presidente que no haya una oposición. No hay Que una haya oposición creíble. Una narrativa alternativa, Paco. Hay un punto que la comunicación no va a ser suficiente, por brillante que sea. Sí. Es decir, cuando te alcance la Pero sí es realidad, brillante, va a estamos de tener- acuerdo. Sí, va a tener algún efecto. Y yo creo que podría haber un fenómeno similar al que le pasó a Vicente Fox, que cuando la gente reconocía y esto lo vemos mucho en cualitativos, cuando la gente reconocía que, pues sí, que no lo estaba haciendo bien, que a él como persona lo disculpaba, ¿no? Salían expresiones como, no, pero le echa ganas, no, pero es buen tipo. Es que eso me tiene buenas recuerda a lo que siempre intenciones. decían los cubanos, que decía, la culpa no la culpa no la tiene Fidel. A Fidel lo engañan, ¿no? Puede- Fidel es de son sus buenos colaboradores. exacto. Exacto. Fidel es de buenos sentimientos. Son los colaboradores. Pero Hay- es eso, ¿no? Hay Es- muchas es- justificaciones antes de que, digamos, el ciudadano, la opinión pública, se la cobre a él directamente. Sí. Pero en medio van a pasar muchas cosas, como, ¿no? Podría cambiar la composición del Congreso en el 21, hay Sí. 14 gubernaturas. Y esto de que no hay oposición, ahí yo disiento un poco, porque eso es lo que estamos viendo desde acá, desde la federación, desde este análisis muy buen chilango. punto. En lo local están pasando mil cosas. local estoy de acuerdo. Y si tú mides Morena... Sí hay oposición. No, bueno, y hay unas diferencias regionales Muy buen impresionantes. punto ese. Porque cuando tú mides logos, marcas, hoy Sí. mides Morena, en el estado más panista del país, como puede ser Guanajuato. ¿No? Están empatados. Pero cuando metes nombres, todo eso cambia y estamos hablando de otra Claro, o cosa. sea, hay liderazgos locales. lo que Así tú es. estás Entonces, diciendo. esto de que no hay oposición, pues no se ve en los medios, no se ve, pero en lo local están pasando, digo, Interesante. baste lo que pasó,
como ejemplo en la inauguración de la Feria del Libro hace unos días, ¿no? Con Alfaro. Con Alfaro, que hizo una Alfaro se declaración está muy fuerte, posicionando, por yo ejemplo, creo. por ejemplo, ahí va. y cuando estás allá o mides Jalisco, pues ves que es otra cosa. No, muy popular, ¿no? Es El otra gobernador, el gobernador Entonces, Alfaro. sí hay oposición, Ulises. yo creo. No, solo reiteraría el Sí. tema de que lo que pasa es que todo está matizado por la percepción de cambio. Entonces, mientras la gente siga percibiendo que las cosas están cambiando, aceptando que es un gobierno distinto, pues todos los juicios Pero sí aceptan, sí específicos ven el cambio. lo digamos. reconocen, sin duda. Pero Me ahí parece entra el que tema está- simbólico del presidente. Hay ¿no? muchas cosas, su manera de ser, claro, muchas La cosas, austeridad, austeridad, el discurso. del avión, la avión, foto, sí. de todas esas cosas, digo, no Sí. en el mismo sentido, pero sí sigue habiendo una percepción de que las cosas cambian. ¿Cuándo se convierte esto en la demanda ya de resultados Sí, o específicos? sea, habla bonito, pero... Sí, pero ya siguen sí. matando en 30,000 muertos, ¿no? He Entonces, needs ¿qué to pasa? deliver, como dicen en inglés. Y en ¿no? ese sentido, nada más señalaría que la manifestación del Levarón y de toda esa Sí. gente es muy importante. Ok. Porque es decir, cuando pensamos en oposición, pensamos solo en partidos políticos, etcétera. Pero es la primera vez que hay una organización que se manifiesta abiertamente, por más que haya matizado su reunión con el presidente, etcétera. Pero ahí hay alguien que hizo evidente el descontento de todos los mexicanos con respecto a la inseguridad, ¿no? Sí, claro. Y ya digo, no sé si fue una buena marcha, no sé, yo no fue a ninguna de No, las bueno, dos. y va a ser en enero. Pero ahí hay La una van a hacer oposición en el sentido de que le da Social. y le da personalidad a una demanda que es muy Se alta, personaliza ¿no? en los Se Levarón. personaliza Y en los una Levarón, tragedia, etcétera. aquí nos decía Eduardo Guerrero que él lleva 10 años midiendo las masacres, nunca había registrado una de solo mujeres y niños. Claro, claro. O sea, si esto fue otra cosa. Y ¿no? los que mueren son todos individuales, ¿no? Aquí hay un Sí. colectivo que se Sí. organiza, que tiene voz, Sí. que tiene apoyo de los Estados Unidos, según Sí. parece. La reacción de los Estados Unidos a lo que venga es muy importante, a ver cómo es, ¿no? Bueno, entonces yo- ahí vienen cosas que son muy interesantes y repito, tarde o temprano la economía. La economía. Ya se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera a ver si pueden regresar en enero y hablar del genio comunicativo de López Obrador, ¿no? O sea, O de la cuesta de enero. y bueno, de la cuesta de enero y cómo la va a Ya no tratar, hay. ¿no? López O ya del Obrador, 21. pero sí quiero su opinión, porque a mí me parece que sí es un fenómeno nuevo, tú lo Sí, decías, yo ¿no? O creo sea, que sí. nos estamos enfrentando a un presidente muy distinto a los pasados. 100%. Aunque también Fox tenía Por eso lo comparo yo un ese poco con geniecillo, digamos, ¿no? Pero aquí sí importa que no hay oposición. O sea, para Fox había un López Obrador no, con su no. mañanera. Y había un PRI muy bien Y ahora, estructurado. y Es gobernadores que con los muy errores que ha populares. cometido Morena ya era para que estuviéramos viendo mayor crecimiento a nivel nacional de la Pero- intención de voto del pero resto de no los hay. partidos. Pero ¿por Y no qué? hay nada. Si no es un partido, es un movimiento. Sí. No, bueno. O sea, ¿En cuánto está Morena, por cierto? Yo lo traigo en 49. En efectiva, Uf, pues son altísimo. 51. Es altísimo. Guau. Es Sí, 3 pero- a 1. pero si lo 3 a 1 comparas- Es que sobre no el PAN. existen nosotros. Pero si lo comparas con López Obrador, está 10 puntos abajo. No, y seguramente se van a Eso acabar es separando. común, eso porque no hay manera. siempre Sí. ocurre, ¿no? Sí, O que el sea, presidente está por siempre, arriba ¿no? O sea, de él, sí. digo, eso es... No, la aprobación presidencial no se traduce en votos. Y eso eso lo es- hemos visto desde claro, hace... no. Pero yo creo que Buen sí es rato. importante ver qué va a pasar en lo local. Sí, Sí, es eso es cierto lo que lo nacional, cambia. los números que traes, pero en Sí. lo local puede ser muy diferente. Pero es Hay que ver. diferente Ya nos tenemos por que ir, me las están matando, intermedias. pero bueno. Gracias Paco, gracias Jorge, Leo. gracias Lorena, Muchas gracias. Ulises, muy amable. Encantado. Gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.